Bueno, quiero enseñarles un principio hoy. A veces se manifiesta en nuestra vida los hombres de Dios que Dios pone en nuestro camino, pero a veces es difícil reconocerlo porque hay como unos códigos, como unas claves que te impiden recibir la bendición o lo que porta un hombre o una mujer de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta hora de la mañana. ¿Qué es lo que impide que yo pueda recibir lo que un hombre o una mujer de Dios tiene para mi vida? ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a aprender un poco acerca de algunas claves que hacen que yo no pueda percibir ni entender cuando hay un hombre de Dios cerca a mí o una mujer de Dios. ¿Listo? Entonces lo primero es que vamos a orar. Vamos a orar para que esta palabra quede en el corazón de ustedes. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tu amor perdura por todas las generaciones, Señor. Quiero agradecerte también por cada persona que está aquí conectada y que puede ver esta transmisión, los que van a ver este video en YouTube. Gracias por cada uno de ellos. Te pido que la palabra corra como un bálsamo, como un río fresco, Padre, para cada uno de ellos. Es lo que te pido, Padre, y te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a aprender rápidamente un principio que tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí? Con la espiritualidad de nosotros, y que es clave que lo tengamos el concepto, mejor dicho, bien claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que impide que yo pueda recibir, a estos beneficios? ¿Sí? Estos beneficios de un hombre o una mujer de Dios. ¿Habrá algo que de pronto impida que yo pueda recibir esos beneficios? Que yo pueda recibir esa unción, que pueda recibir ese poder de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, lo primero es lo siguiente. El orgullo puede impedirte ver a un hombre de Dios. Pero el orgullo, que tiene que ver, tal vez porque la forma en la que el hombre de Dios te habló, tal vez la forma en la que transmitió el mensaje, la forma o la ropa que se puso ese día. Bueno, puede haber muchos factores que el enemigo usa como fortalezas mentales para que tú no recibas lo que el hombre de Dios tiene para ti o lo que la mujer de Dios tiene para ti. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos estaban llenos de orgullo. Ellos tenían las vestiduras, ellos tenían el concepto religioso, pero tenían el corazón enorgullecido. Sí, era un orgullo, pero no era un orgullo como quien yo soy más que usted, sino era un orgullo espiritual, aparentemente, ¿no? Que le hace creer a la gente que no puede recibir nada de la persona que tiene al frente. Tanto así que ni siquiera los fariseos, a pesar de saber tanto las cosas de Dios, no pudieron reconocer que Jesús, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, estaba frente a ellos. Pero noten como un pecador, cobrador de impuestos como Zaqueo, sí lo reconoció, ¿sí? Y al él reconocerlo, Jesús le respondió a Zaqueo, compartió con él y lo bendijo. Entonces, ese primer punto del que quiero hablar es el orgullo. El orgullo nos hace a veces no ver lo mejor de los hombres de Dios, lo mejor que Dios tiene preparado para mí a través de un pastor, un ministro, un evangelista, bueno, lo que sea, pero nos impide no reconocer un hombre de Dios. Lo segundo tiene que ver con la culpa, porque a veces nos sentimos culpables por ciertas situaciones y la culpa nos puede cegar para no reconocer a un hombre de Dios en mi vida, al hombre o la mujer que Dios asignó para mi vida. Entonces a veces nos llenamos de culpa. A veces la gente se siente culpable con los pecados que ha cometido o por los errores que cometió. Y cuando llegan a la presencia de un hombre de Dios, una mujer de Dios, se sienten intimidados y dicen, no, pero qué pena con estos hombres de Dios, ¿sí? Y se sienten intimidados a tal punto de que prefieren alejarse que quedarse ahí, ¿sí? Esteban fue un claro ejemplo, ¿sí? Cuando él predicó, la convicción profunda a la predicación de Esteban golpeó tanto el corazón de las personas, porque lo que Esteban decía era la verdad, pero la gente no estaba preparada para recibir ese mensaje, tanto así que lo intentaron apedrear.
Porque a veces cuando Dios envía su hombre de Dios, su mujer de Dios, no todos los mensajes vienen como tan, ay, tan lindo, tan hermoso. No, hay mensajes que vienen para corregirte, para instruirte, para rectificar tu camino. Y tal vez esos mensajes a veces no son tan bien recibidos por el corazón, porque tu espíritu lo necesita, pero tu corazón no está preparado para recibirlo. Y a veces no entendemos y como que reaccionamos mal por la culpa que tenemos frente a lo que estamos sintiendo en el momento. Así le pasó cuando recibieron el mensaje de Esteban las personas. Era la verdad, era una convicción, pero sintieron algo extraño y tomaron piedras y se las lanzaron. Número 3, la tercera cosa que impide que tú reconozcas hombres de Dios y mujeres de Dios son los celos. Los celos pueden cegarte para ver a un hombre y una mujer de Dios. Hay gente muy celosa por lo que el hombre de Dios ha alcanzado, ha obtenido, por el nivel de sabiduría que tiene, por el nivel de pensamiento que tiene, por los resultados que tiene. Y no hay nada más terrible en la vida, mis amados hermanos, que la envidia. ¿Sí? La envidia es la forma que el enemigo usa, escúcheme muy bien, es la forma que el enemigo usa para intentar dañar hombres y mujeres de Dios. El sentimiento más fuerte es los celos, la envidia. La Biblia dice que el rey Saúl, ¿sí?, era el rey de Israel. David gozó del amor de los israelitas en cierto momento, del cariño. David era amado por todos, pero Saúl se puso celoso, dice la Biblia. Y los celos lo invadieron, lo cegaron y no se dio cuenta de la grandeza y de los dones de David. Cuando alguien está celoso de ti, no se dan cuenta de la grandeza de los dones que hay en ti. Muchas veces lo he oído gente que se pone a pelear o celosa contra mi vida porque prefieren no reconocer, taparten los ojos con lo que Dios ha puesto en mi vida para ellos, y prefieren hacerse a un lado y no mirar, porque a veces los celos y la envidia no te dejan ver con claridad un hombre, una mujer de Dios. Y Saúl, era tanta la envidia que hasta intentó matarlo. Saúl intentó matarlo porque le dio envidia de David. Aún así, Jonatán, su hijo, lo reconoció. Y Jonatán reconoció a David como un hombre de Dios. ¿Sí? Los celos y las envidias han robado muchas bendiciones que Dios podría haber entregado a personas. Personas que Dios puede entregar una bendición demasiado grande. ¿Sí? Por eso nosotros, los ministros de Dios, y si hay algún ministro que me ve, debemos evitar una cosa y se llama la comparación. Nunca se compare con nadie, ¿sí? Cuando otro hombre de Dios tiene a miles de personas que asisten a las reuniones, o tiene una iglesia muy grande, o tiene un don impresionante, jamás se compare con ninguno. Dios le ha dado una habilidad especial a usted, y un error que cometen por lo general los hombres de Dios es compararse con otros. Su responsabilidad de ese hombre de Dios que tiene 10,000 personas no es la misma clase de responsabilidad del que tiene 100 personas. Ninguno de nosotros se da cuenta de la presión y la tensión que crea un éxito fuera de lo común. Nadie se da cuenta el grado de responsabilidad y el grado de algo grande en una persona que pastorea 10,000 o 20,000 personas, ¿sí? Y a veces los hombres de Dios, ¿qué hacen? Envidian las multitudes que el otro tiene, responden mal al quien tiene multitudes. Y rara vez oramos por un hombre de Dios que tiene multitudes para que sea capaz de soportar el éxito, porque el éxito tiene un peso terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por esos hombres de Dios que han alcanzado un peso terrible de multitudes? Orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, porque es difícil estar arriba en la cima. Entonces, la envidia y los celos son algo terrible que no nos deja ver la grandeza del hombre de Dios que está frente a nosotros. Número 4. Hay otra forma que el diablo usa para que no reconozcas o para que no puedas ver al hombre de Dios que está frente a ti, y son las voces de influencia equivocadas. Son voces de influencia que te hablan y pueden hacerte cegar. Y pueden cegarte para ver a un hombre de Dios. Gente que habla, gente que dice cosas, gente que te trae comentarios. Eso va haciendo que tu subconsciente reciba eso como una realidad. Y cuando escuchas cosas incorrectas, tu subconsciente puede en algún momento tomarlas como algo real, como una verdad, así no lo sea. Esto es impresionante, ¿sí? Cuando los hijos de Betel, ¿qué hicieron? Se burlaron y menospreciaron a Eliseo. La Biblia dice que en 2 de Reyes 2:23 dice que le dijeron: calvo, calvo, calvo. Se burlaron de Eliseo. Calvo, sube, le decían.
Porque ellos no reconocieron al profeta, sino que se burlaron de él. Sí, se burlaron del hombre de Dios, de Eliseo. Se burlaron porque quizás otros se burlaban, ellos también se burlaron. Acá hay una clave importante. Obviamente los padres los habían influenciado. Posiblemente a veces padres influencian mal a los hijos. Hablan mal de pastores, hablan mal de iglesias. Los pastores son esto, los pastores son lo otro. Y tal vez los hijos repiten lo mismo que los padres un día le dijeron. ¿Sí? Pero esto es peligroso cuando los padres hablan dañinamente contra los hombres de Dios y mujeres de Dios. Yo he escuchado palabras horrorosas de hombres de Dios, ¿sí? De padres cristianos inclusive, ¿sí? En cuanto a los evangelistas que los ven en televisión y dicen, mire ese ladrón, mire tal cosa, ¿no? Más tarde los hijos crecen con esa figura distorsionada y punto de vista y tienen malas actitudes contra cualquier pastor, contra cualquier hombre de Dios. Todos los mentores, hombres de Dios, tienen prejuicios, todos. Pero el protegido, fuera de lo común, debe detectar cuáles son los malos comentarios, los que no provienen de Dios, los que no son de Dios, revisarlos desde su propia perspectiva y saber si es verdad y asegurarse a sí mismo de que la virtud que tiene su mentor es muy importante y por eso no va a abandonar a su mentor, no va a abandonar al llamado que tiene, porque la virtud que tiene, las cualidades con las que ha identificado en su trasegar, lo han hecho conectarse más con su mentor. Pedro en alguna oportunidad quiso dejar a Jesús y Jesús era el Hijo de Dios y él quiso abandonar, pero ¿saben qué? Se llenó de convicciones por quién era su mentor, a quién estaba siguiendo y que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero Judas nunca lo hizo, solo lo traicionó y le enterró el puñal por la espalda, ¿cierto? Entonces posiblemente Judas escuchó a los fariseos, escuchó a otra gente y su corazón se dejó influenciar. Clave número 5 para aprender a reconocer un hombre de Dios que está frente a nosotros. Los mentores con prejuicios pueden cegarte para ver a Dios o a ver esos dignos hombres y mujeres de Dios. Si tu mentor espiritual, quien te instruye, quien te está direccionando, ha tenido una mala experiencia con un ministro, tal vez que Dios lo use en sanidades, pero ha tenido una mala experiencia, puede ser que esos prejuicios que tu mentor tenga los transmita a ti. Y te diga, no, eso es mentira, la sanidad no existe, los milagros no existen. O diga, no, la profecía no existe, no es de Dios, por esto y por lo otro. Solo Jesús pudo decir profecía, solo Jesús puede ver el futuro. Entonces, desmienten todo lo que la Biblia dice o los textos bíblicos que apuntan a que lo profético es real. Pero como ya escuchaste a alguien, tu subconsciente, al no tener la suficiente convicción, simplemente se fue detrás de esas palabras que un día te dijeron. ¿Sí? Entonces, si estás mentoreado por alguien que no cree en los milagros, pues obviamente que tú no vas a ver milagros, porque ellos no creen en los milagros. Si estás mentoreado por alguien que no cree en el direccionamiento profético, pues obviamente que no te va a dar un direccionamiento profético porque no cree en eso. No le pidas a un árbol de limones que te dé guanábanas, porque eso no va a ocurrir, no va a suceder. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres mentoreado por alguien que no tiene una concepción o una visión sobre la perspectiva bíblica amplia, pues no vas a poder tener la misma concepción. ¿Sí? Sexto principio, son 8, ya estamos terminando. Número 6, la arrogancia puede cegarte para ver a un hombre de Dios. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Amán, ¿sí? Y Naamán le tenía fastidio a Mardoqueo y estaba buscando la manera en cómo lo hacía caer. ¿Sí? Entonces a veces esa arrogancia por el poder, esa arrogancia que genera tener cierto éxito en la vida, a Naamán su corazón se llenó de una arrogancia tan grande que Mardoqueo le dijo, yo no me voy a postrar delante de usted ni delante de nadie, ¿sí? Y Amán dijo, bueno, si no se quiere humillar ante mí, entonces yo lo voy a destruir. ¿Sí? Esta es una historia horrorosa, pero verdaderamente la vemos en el libro de Esther y vemos cómo Amán preparó una horca. Preparó un lugar donde iba a destruir a Mardoqueo y a todos los judíos porque se llenó de arrogancia, ¿sí? Y el rey celebraba y festejaba con Amán, ¿sí? Pero Amán tenía un corazón malvado. Amán quería hacerle daño al pueblo de Dios y Mardoqueo ya lo sabía. Pero la arrogancia de Naamán lo cegó tanto para ver la grandeza de Mardoqueo que la horca que construyó era para Mardoqueo. ¿Y sabe quién terminó ahorcándose ahí? Amán. Como en la vida, ¿no?
El que hizo una trampa para hacerle daño a otro, terminó haciéndole daño a otro. Por eso hay un principio muy importante y nunca se le olvide. Yo soy de los que digo esto, miren. Si alguien está haciendo algo motivado por la envidia o motivado por otro sentimiento incorrecto, eso va a terminar todo lo contrario. O sea, va a terminar una horca para él mismo. Por eso tenemos que cuidar la semilla que sembramos y jamás, jamás hacer cosas por hacerle daño a otro. Todo lo que hagas, revisa las intenciones. Siempre revisa las intenciones del corazón. Nunca hagas algo motivado, para que me vea, para que sienta rabia. No, esas motivaciones te van a destruir. Amán tenía unas malas motivaciones. Amán construyó esa horca motivado por la arrogancia de que un día Mardoqueo se ahorcara y terminó ahorcándose él mismo. Por eso ese sentimiento de arrogancia, de envidia, de celos, de odio contra un hombre de Dios no te deja ver lo mejor de ese hombre de Dios. Y termina ahorcándose la misma persona que construyó la horca para otra persona. Nunca funciona, eso no funciona para nada. Número 7. La agenda personal de una persona puede cegarlo para no ver a un hombre de Dios. ¿Sí? A veces estamos tan ocupados, pero tan afanados, que cuando yo llego a dar una instrucción o una palabra, la gente no tiene tiempo, hermano. Y cuando no tiene tiempo, un día, creo que me llevé una lección de mi vida. Porque una persona me decía, pastor, necesito un espacio. Y yo, Dios mío, ayúdame. Porque estaba tan ocupado que yo decía, no puedo ir allá. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ahí, mejor dicho, de rapidez, como dicen por ahí, dije, mira, qué pena, yo voy a regalarte 5 minutos, tengo una agenda demasiado ocupada, pero yo voy a colaborar, te voy a estar contigo un rato. Y de pronto el hombre terminó convirtiéndose en un accionista, un inversionista del reino de Dios muy importante, que yo no quería atender, que yo no quería buscar el espacio, no porque no quisiera, sino porque la agenda estaba muy apretada. Y resulta que Dios terminó salvándole la vida a este hombre porque tenía pensamiento de suicidio, sanó su alma, sanó su corazón, perdonó a su familia y pues Dios tenía un plan con este hombre impresionante. Ahora, si se dan cuenta que a veces nuestra agenda nos lleva a vivir tan afanados, corra, que se nos olvida que debemos sacar tiempo para las cosas que son importantes y aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, a dónde tenemos que ir y cuándo tenemos que ir. Porque cuando estás muy afanado, lleno de carga, lleno de situaciones, es difícil que escuches la voz del Espíritu Santo. Por eso me gusta la historia de Primera de Reyes capítulo 17. Cuando la viuda recibió instrucción del profeta y le dijo, hazme un bocado, pero házmelo a mí primero. ¿Sí? Yo no escucho ninguna mención donde diga que Dios le hubiera confirmado esto al corazón de ella. No escucho. De hecho, la Biblia dice que ocurrió algo raro. La Biblia dice esto, Primera de Reyes 17:15, dice, entonces ella fue e hizo como él le dijo. Oiga, hermano, si yo tengo un pedazo de pan, es el único que tengo para comer. Llega un hombre de Dios y me dice, démelo a mí primero. Yo digo, venga, ¿cómo así? ¿Vino a ayudarme o a quitarme el pedacito de pan que me traía? Entonces resulta que la mujer, no dice la Biblia que sintió nada en el corazón, no dice que sintió una revelación, un misterio, algo raro. No, dice la Biblia que ella obedeció la voz. No fue el Espíritu Santo ni la voz interior. Ella simplemente reconoció que el que estaba enfrente era un varón de Dios. Ya. Y obedeció la instrucción. Ella reconoció que era un varón de Dios y el milagro llegó. Y nunca más le faltó en la casa provisión. Tuvo más que suficiente. Y número 8, y con este termino, y este es clave. ¿Cuándo pierdes o cuándo dejas de ver un hombre de Dios? ¿Cuándo? Cuando te familiarizas. La familiaridad, por lo general, no nos deja ver hombres y mujeres de Dios. Mira, los pastores sí que experimentan este tormento. Sí, porque es que la iglesia está acostumbrada a ver el pastor todos los días. Está acostumbrado a que vaya y lo salude, está acostumbrado a verlo afuera tomándose un cafecito, está acostumbrado a verlo por ahí en la calle, está acostumbrado a verlo en la moto, abrazándolos, y al pasar eso se familiarizan. Y como el pastor sigue siendo un ser humano, un humano como cualquier otro, pues lo idealizan con conceptos humanos y le quitan lo que Dios le ha dado y lo dejan solamente, el pastor que le gusta tomar tinto, el pastor que es mi amigo, y lo tratan con desprecio o a veces con irrespeto, ¿sí? Y las debilidades, porque como un pastor se la pasa con la gente, se la pasa con el pueblo, entonces ustedes pueden reconocer fácilmente las debilidades de un pastor.
Cualquiera puede darse cuenta. El pastor le gusta dormir. El pastor es un poquito, no, se le olvidan todas las cosas. El pastor, usted fácilmente reconocer las debilidades de un pastor, ¿sí? Y a veces las debilidades de los pastores son el enfoque de la gente. Se le olvidan las cosas buenas. Y esa familiaridad se convierte en una trampa devastadora. Porque cuando tú te familiarizas con el hombre de Dios, el hombre de Dios que Dios asignó para tu vida, dejas de verlo como Dios lo ve y comienzas a verlo de una manera diferente. Aún así, otro ministro llega al púlpito, un evangelista, un predicador, y trae un mensaje y la gente aplaude y la gente dice gloria a Dios. Y la familiaridad que manifiesta esto, mire. Cuando yo invitaba a un predicador, a veces viene el predicador y predica lo mismo que yo prediqué. Y la gente sabe que dice, nunca había escuchado una predicación como esto. Qué impresionante mensaje. Y era el mismo mensaje que 8 días atrás el pastor había predicado. Sin embargo, al familiarizarse con el hombre de Dios, al familiarizarse, la gente, no es que tal persona oró por mí y ocurrió el milagro porque me dijo que iba a ocurrir ese milagro en tal fecha. Y resulta que el pastor llevaba años orando por usted para que ese milagro ocurriera. Ay, Dios mío. O sea que usted le quitó todo el reconocimiento a los años de oración, se los quitó porque alguien vino y le dijo, tu milagro se acerca, y le dio una... Entonces ya, ese es el del milagro. No, hermano. Eso no te deja recibir las mejores bendiciones del hombre de Dios que está frente a ti, ¿sí? Entonces esto es impresionante porque por lo general, por eso fracasa la gente y nunca ven milagros y siempre están esperando que otro evangelista, que otra persona venga y les diga cosas. Y cuando comienzan a ver los errores de ese otro, también salen y se van y también terminan hablando mal de ese, ¿sí? Entonces, los grandes beneficios y bendiciones van a llegar a tu vida cuando tú no te familiarizas con los hombres de Dios, porque la familiaridad te ciega, te hace ver la gente de otra manera y te hace ver los errores de los hombres de Dios, ¿sí? Los hijos de los predicadores si no pueden diferenciar entre su papá y el hombre de Dios, se pueden resbalar y pueden enfrentar consecuencias del error. Una esposa que no pueda diferenciar del esposo al hombre de Dios puede resbalarse y también puede tropezar y no puede disfrutar de las bendiciones que su esposo tiene para ella. Entonces, ¿yo qué le digo a los ministros? Yo también aconsejo a los ministros. Y los ministros les digo algo muy sencillo, ¿sí? A todos los que son ministros, pastores, hombres de Dios, ¿sí? Lo primero, que se conduzcan como un hombre o mujer de Dios todo el tiempo. Cuando yo veo a hombres de Dios que hacen lo malo y que motivan divisiones, que motivan a otros a odiar a otro, yo digo, no permitas que la cómoda atmósfera de un café rompa el enfoque de la gloria de Dios. No permita que la emoción de la gente, porque hagamos esto y lo otro, rompan tu moral y tu conducta y tu ética, ¿sí? No permita que los chistes, las bromas de otros remuevan la atmósfera santa alrededor tuyo. Yo prefiero no hacer parte de esas palabras groseras, palabras ociosas, porque tenemos que ser hombres de Dios todo el tiempo. Mire que hace un día experimentaba algo, una persona a la que yo confiaba, que le di púlpito, le di todo, como que dijo, no, yo voy a hacer esto y tengo mi propio poder, mi propio grupo. Bueno, chévere, sí. Y quieren construir sobre el daño de otro. Lo peor que puedes hacer es construir sobre las lágrimas de otro. Eso nunca lo vayas a hacer, ¿sí? Número 2, nunca cuentes chistes fuera de lugar, ni te rías con aquellos que lo hacen. Escuche decir groserías o cosas malas o chismes de otros, no te rías del dolor ajeno, no te rías cuando se burlan de otros hombres de Dios. Es preferible que te hagas a un lado y yo me voy para otro lado, porque a veces hacemos chistes y dañamos a otros, ¿sí? Afectamos a otros, hacemos cosas que le hacen daño a otras personas. Yo no disfruto esos chistes morbosos que denigran de la mujer, que la por debajean o que hablan de cosas, no. Y de pronto yo estoy y me paro, me hago el loco. ¿Por qué? Porque eso daña mi ambiente, ¿sí? Daña mi ambiente. Yo prefiero no estar en ese lugar y ya yo me quedo calladito. ¿Sabes por qué? Porque prefiero cuidar mi boca de no soltar contra nadie palabras de maldición, ¿sí? Número 3, recuerda que tienes dos naturalezas. Si eres un hombre de Dios y me estás escuchando, si eres una mujer de Dios y me estás escuchando, tú tienes dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y esa todavía, mientras no te mueras, seguirás con esa naturaleza carnal. Y todos los que están aquí, no solamente los ministros, los hombres y las mujeres que están acá, es como que venga, todos tenemos una naturaleza. Nuestra carne que quiere hacer lo malo y nuestro espíritu. Parece exagerado, pero a veces es mejor cuidarnos.
Sí, a veces es mejor cuidarnos. Cuando yo voy a jugar fútbol con amigos y yo iba con un pastor y el hombre se ponía para la pelea todo el tiempo y decía, Dios mío, aquí también se conoce la gente. ¿Sí? En los momentos donde no salen las cosas bien, en los momentos donde todo sale como raro, ahí también se conoce la gente. ¿Sí? Cuando lo tratan mal, ahí se conoce la gente. Cuando, cuando como que ya no hay nada interesante, no tengo que darle, entonces sale y se va y busca otro, ahí se conoce la gente. ¿Sí? Y número 4, examine la madurez de los que se encuentran alrededor suyo. Si usted no examina la madurez de la gente que está a su alrededor, usted no va a saber quién es quién y va a terminar hablando cosas que no debía. Por eso la Biblia dice que David se comportaba sabiamente ante el pueblo. No quiere decir que tenía dos caras, no quiere decir que era hipócrita. No, él reconocía que había momentos donde él podía comportarse con confianza y había momentos donde no podía abrir mucho el corazón. Porque cada conversación tiene un mensaje, cada chiste envía un mensaje. Por eso el reconocimiento de un hombre, de una mujer de Dios es vital para el éxito completo. Entonces trata de no hacer nada que te pueda luego pasar una factura de lo que tú eres. Trata de ser de una misma cara aquí y donde sea. A alguno no le va a gustar porque hay gente que se va a incomodar de tu verdadera cara. Se va a incomodar de lo que tú eres. No le vas a caer bien a todo el mundo, pero hazlo. Sé real, sé transparente, sé genuino. Y vas a ver cómo la bendición de Dios llega a tu casa, a tu familia, de una manera sobrenatural en bendición. La Biblia dice, creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La incredulidad te destruye. Si vosotros creyereis, de cierto no permaneceréis. Solo tenemos que, si ustedes no creen, no van a permanecer. Pero si creen, verán la gloria de Dios, dice la palabra. El reconocimiento de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, va a engendrar un milagro en tu vida. Porque tú no sabes en qué manos porta la bendición que Dios tiene para tu vida. Así que prepárate porque cuando identificas un hombre de Dios en tu vida, podrás identificar el próximo milagro que va a llegar para tu casa. Así que es importante entender cuál es el José que va a llegar a tu vida para ayudarte a prosperar, como Potifar identificó a José. Y luego José se convirtió en el hombre que le ayudaría a crecer financieramente. Así que sea un buen observador, analiza muy bien Dios a quién puede traer a tu vida para ayudarte a crecer, para ayudarte a expandir tu territorio y tu pensamiento. Bueno, esa es la palabra que hoy quería compartir contigo. Vamos a orar para cerrar este tiempo y agradezco a Dios por su fidelidad y por su misericordia. Que el Todopoderoso continúe ensanchando tu territorio y te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por la fidelidad con la que cada día estamos aquí reunidos. Bendigo este grupo de personas maravillosos, Señor, y declaro que cada día sus ojos espirituales se van a abrir, milagros van a ver y oportunidades van a reconocer, Señor. Gracias por sus ojos espirituales que pueden ver lo que otros no ven. Gracias por sus oídos espirituales que van a cuidarlos para no escuchar cosas que les contaminan, sino cosas correctas. Y cuida la salud mental de tus hijos, que renueven sus pensamientos, que caminen en victoria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.